Viuda y sin hogar encuentra una casa abandonada, pero al entrar su vida cambia. Esperanza tenía 53 años, cabello oscuro recogido en un chongo que el viento se empeñaba en deshacer y una maleta de cuero gastado al lado del pie. Estaba parada en medio de un camino de terracería, con los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía ver el horizonte. 4 meses habían pasado desde que perdió a su esposo, y 3 días desde que la Caja Popular de Ahorros le quitó la casa donde vivió por más de 20 años. Las deudas que Alfonso había ocultado hasta el último suspiro eran mayores que cualquier cosa que ella pudiera pagar. Viuda, sin ingreso fijo, sin parientes cercanos en la ciudad, había metido lo poco que quedaba dentro de esa maleta y se había ido sin un destino fijo, siguiendo el único camino que conocía, el que su esposo siempre llamaba el camino a la nada, cuando pasaban por él los domingos por la tarde. Fue en ese camino donde vio el portón de madera entreabierto. Entre la maleza que cubría el sendero apareció una construcción antigua, de paredes blancas descascaradas y techo cubierto de musgo oscuro, con pilares de piedra en la entrada y ventanas de madera que el tiempo había doblado. La casa parecía olvidada por el mundo, pero los cimientos eran firmes y las paredes gruesas. Algo en ese lugar la atrajo con una fuerza que no supo explicar, y entró. Y cuando entró, encontró algo que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su propia vida. Esperanza dio 2 pasos más allá del portón y se detuvo. No era miedo. Era algo más difícil de nombrar, una extrañeza que subía del suelo por los pies y se extendía por el pecho, como cuando uno entra en un lugar que no conoce, pero que le resulta familiar de una manera que no tiene sentido. El camino de entrada era de tierra apisonada, dividido al medio, con pasto crecido a ambos lados y algunas palmeras que se inclinaban ligeramente sobre el trayecto, como si hicieran una reverencia. Miró la fachada. La casa era grande para los estándares de esa región, con un porche sostenido por pilares de piedra que resistían al tiempo mejor que todo lo demás a su alrededor. Las tejas de barro estaban cubiertas de musgo, algunas rotas, pero la estructura parecía honesta, cosa de quien construyó para durar. La maleta pesaba demasiado para ese camino irregular. Esperanza la dejó cerca del portón y fue caminando despacio hasta los escalones de piedra que llevaban a la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, no derribada, como si alguien hubiera salido y olvidado cerrar bien hacía muchos años. La empujó con la punta de los dedos. La madera gimió. El interior estaba oscuro, con esa luz filtrada de quien tiene ventanas cerradas por demasiado tiempo. El olor que la recibió era a moho mezclado con algo más sutil, como madera vieja y tierra húmeda. No era un olor malo, era el olor de las cosas dejadas atrás. Se quedó parada en el vano de la puerta por un momento, mirando hacia adentro sin entrar. Había una sala grande, con el piso de duela de madera ennegrecido por el tiempo pero entero. En un estante al fondo, losa apilada con cuidado, cubierta de polvo. En una esquina, cobertores de tela doblados con un orden que delataba el hábito de alguien que se había preocupado por esos detalles. Y en las paredes, rectángulos de pintura más clara donde antes estuvieron cuadros, fantasmas de marcos que alguien había retirado, pero que la pared aún recordaba. Esperanza entró. Caminó despacio por la sala, pasando los dedos por el borde del estante, mirando el techo donde una tela de araña espesa se balanceaba con el aire que ella había dejado entrar. Había una mesa de madera maciza en el centro de la habitación, con 4 sillas alrededor, 2 de ellas con el asiento rajado. En el suelo, una mancha oscura que parecía ser de un jarrón que alguien había derribado hacía tanto tiempo que la madera ya había absorbido la humedad y se había secado de nuevo. Fue en una de las paredes de la sala más grande donde vio la fotografía. Estaba en un lugar destacado, casi en el centro de la pared, como si fuera el único cuadro que nadie se había molestado en quitar. Una imagen desteñida por el tiempo, con un marco de madera sencillo y un vidrio polvoriento que la hacía aún más difícil de ver. Esperanza se acercó, limpió el vidrio con la manga de la blusa blanca, y cuando la imagen se volvió más clara, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
Era una fotografía familiar, un hombre mayor, sentado con expresión seria y manos gruesas apoyadas en las rodillas. A su lado, una mujer de pelo negro recogido en un chongo y vestido oscuro. Y al fondo, ligeramente a la derecha, un niño de unos 8 o 9 años, con la mirada ligeramente desviada de la cámara, como si algo a su lado hubiera llamado su atención justo en el momento del clic. Esperanza reconoció el rostro de ese niño sin demorarse ni un segundo. Era el rostro más joven de su marido. El impacto fue tan violento que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La mano plana sobre la pintura descascarada, las rodillas cediendo ligeramente, los ojos clavados en esa imagen pequeña y desteñida que deshacía en silencio más de 20 años de matrimonio. Porque en más de 20 años, Alfonso había dicho que había crecido en un hogar para niños, que no tenía familia, que el pasado era un lugar que prefería no visitar. Ella lo había respetado, nunca presionó, nunca cuestionó, nunca dudó. Y ahora esa fotografía, en esa casa que el mundo había olvidado en medio de un camino de terracería, lo deshacía todo. Se quedó allí parada sin saber cuánto tiempo. El sol ya había cambiado de posición cuando por fin se alejó de la pared. Fue hasta la ventana y abrió las persianas de madera con fuerza. La luz entró de golpe, revelando el polvo suspendido en el aire e iluminando los rincones de la sala que hasta entonces estaban en sombra. Esperanza volvió a mirar la fotografía, al niño, al hombre mayor sentado en la silla, a la mujer. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué Alfonso nunca había dicho nada? Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sin tener a dónde ir, y con la tarde cayendo rápido, Esperanza tomó una decisión que ella misma no esperaba tomar. Se quedó. Exploró el resto de la casa con cuidado, abriendo puertas que crujían, mirando habitaciones que guardaban el silencio pesado de las cosas dejadas atrás. Había 2 cuartos más pequeños en el ala izquierda, con camas de hierro oxidado, pero con el entablado aún firme. Al fondo de la casa, un área de servicio con una pileta de piedra y un fogón de leña que le pareció que aún podría funcionar. En el pasillo que conectaba la sala con los cuartos, una cómoda de madera con 3 gavetas, 2 de ellas vacías y una con un rosario viejo dentro, las cuentas de madera oscurecidas por el uso. En el cuarto del fondo encontró un catre cubierto por una lona que había protegido el colchón de lo peor de la humedad. Dobló la lona, sacudió el colchón por la ventana, apartó lo que necesitaba apartar y pasó la primera noche en esa casa que no era suya. Se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la propiedad, el canto de los grillos, el viento en las hojas de las palmeras, un ruido lejano que podía ser un auto en el camino. Y se quedó pensando en Alfonso, en cuántas veces había pasado por ese camino con ella sin pestañear, en cuántas veces ella había intentado preguntarle sobre su infancia y él había cambiado de tema con una habilidad tan natural que ni siquiera notaba la evasión. Pensó en la fotografía en la pared, en el niño de ojos ligeramente desviados de la cámara. Había una escena que volvió a ver esa noche, acostada en el viejo catre de ese cuarto del fondo, una escena que había guardado sin saber que la estaba guardando. Hacía unos 5 años, ella y Alfonso habían vuelto de un viaje corto, y en el camino de regreso, cuando pasaron por esa región, él se había quedado en silencio de una manera diferente a sus otros silencios. Esperanza había mirado su perfil en el asiento del conductor y pensó que era cansancio. Él había puesto su mano sobre la de ella en el asiento del pasajero sin decir nada, y ella había dejado la mano allí, creyendo que era cariño. Ahora entendía que era otra cosa. Era el gesto de alguien que está pasando cerca de algo que duele, y que elige no acercarse, pero que tampoco puede pasar de largo sin tocar a quien ama. Esa percepción tardía dolía de una manera específica, no el dolor agudo de la traición o del susto, sino el dolor manso de quien entiende algo que ya no puede cambiar. Intentó dormir. El colchón era más firme que al que estaba acostumbrada, y la almohada que había encontrado en uno de los cuartos olía a tiempo detenido.
pero el cansancio era demasiado grande para que esos detalles importaran por mucho tiempo. Durmió sin querer, vencida por el cansancio de días que habían sido demasiado pesados. Al amanecer, el ruido fue una sorpresa. Estaba en el área de servicio intentando descubrir si había alguna forma de encender el fogón de leña cuando escuchó pasos en el camino de entrada. Salió por la puerta trasera y rodeó la casa. En la cerca que separaba la propiedad del terreno vecino, había un hombre de pie observando. Era viejo, de cabellos muy blancos y manos callosas que apretaban la reja de madera como quien sostiene algo que puede escaparse. La mirada era desconfiada, pero no agresiva. «Entraste ayer, te vi», dijo él sin saludo. Esperanza miró al hombre. Tendría unos 70 años, tal vez un poco más. La espalda ligeramente encorvada por la edad, pero los ojos atentos. «Entré», dijo ella. No tenía a dónde ir. «Esa casa tiene dueño», respondió él. «Lo sé», dijo Esperanza, «pero mi marido pudo haber sido uno de ellos». El silencio que siguió fue largo. El hombre no apartó los ojos de ella. Luego, despacio, dijo, «¿Cómo se llama su marido?» «Alfonso, Alfonso Cervantes». El viejo parpadeó una vez, luego miró la casa, luego miró de vuelta a ella, y cuando habló de nuevo, la voz había cambiado de tono. «Entra por el portón y me acompañas», dijo él. Su nombre era Faustino. Don Faustino, para quien lo conociera desde hacía menos de 10 años. Vivía en la propiedad vecina desde hacía más de 40 y conocía a esa familia desde hacía suficiente tiempo para saber cosas que los documentos no decían. Esperanza fue hasta su casa, una construcción pequeña pero bien cuidada, con un jardín al frente y un porche con 2 sillas de paja. Él trajo café y gorditas de nata que había hecho temprano, y Esperanza comió con un hambre que no había notado que sentía. Ella fue hasta la casa abandonada, volvió con la fotografía en la mano y la puso sobre la mesa de don Faustino. El viejo palideció. Se quedó mirando la imagen por un tiempo que pareció largo. Luego pasó el índice sobre el rostro del niño, despacio, como quien confirma algo que ya sabía, pero necesitaba tocar para creerlo. «Ese es Alfonso», dijo él. No era una pregunta. «Es mi marido», dijo Esperanza. Don Faustino suspiró profundamente. Dejó la fotografía sobre la mesa. Se recostó en el respaldo de la silla y empezó a hablar. El padre de Alfonso se llamaba Eusebio Cervantes, hombre de pocas palabras y mucho trabajo, que había levantado esa propiedad con sus propias manos a lo largo de décadas. Tenía 2 hijos, Alfonso, el menor, y Beatriz, la mayor, con una diferencia de casi 12 años entre ellos. Cuando Eusebio enfermó, fue Beatriz quien se quedó cerca, quien lo cuidó, quien se encargó de las cosas del día a día, mientras Alfonso, que había salido del pueblo para trabajar en otra región, intentaba mantener contacto a distancia. «La pelea fue fea», dijo don Faustino, moviendo el café despacio. Cuando el padre partió, Alfonso volvió. Quería su parte de la herencia, que era justa. El viejo había prometido dividir los bienes en partes iguales entre los 2, solo que Beatriz se había apoderado de todo antes incluso de que se abriera el juicio sucesorio. Tenía un contador de la ciudad que hacía los papeles como ella quería, y al final, cuando todo se firmó, el nombre de Alfonso no aparecía en nada. Esperanza escuchó aquello sin interrumpir, pero sintió el corazón apretarse de una manera que conocía bien. Era el apretón de la traición descubierta demasiado tarde. «Él nunca me contó nada de esto», dijo ella en voz baja. «Se fue con el corazón roto», dijo don Faustino. «Nunca más volvió. Siempre pensé que había muerto, con perdón de la palabra. ¿Hace cuántos años que él...?» «4 meses», dijo Esperanza. El silencio entre los 2 fue respetuoso. «¿Y Beatriz?», preguntó Esperanza. «¿Todavía está en la ciudad?» «Está. Vive en una casa bonita en el centro. Rara vez aparece por aquí. Pero nunca vendió, nunca cedió a nadie, nunca formalizó nada en la notaría pública. Esta propiedad se quedó así, como un nudo que nadie quiso desatar.
Esperanza miró la fotografía que estaba sobre la mesa entre los dos, al niño que se había convertido en el hombre que ella amó por más de 20 años, sin saber casi nada de dónde había venido, y tomó una decisión. «Voy a ir a la notaría pública», dijo ella. Don Faustino asintió lentamente. «Vaya», dijo él, «y lleve esa fotografía. La notaría pública de la ciudad más cercana quedaba a unos 40 minutos de caminata por el camino de terracería hasta la parada del autobús y otros 20 de autobús hasta el centro». Esperanza fue al día siguiente bien temprano, con la fotografía doblada con cuidado dentro de un sobre que había encontrado en un cajón de la cómoda del pasillo. También llevó el acta de matrimonio y los documentos de su marido, que había guardado en la maleta junto con la ropa, por un instinto que ahora le parecía haber sido premonitorio. El empleado de la notaría pública era un muchacho de unos 30 años que la miró con esa expresión de quien está acostumbrado a situaciones complicadas y que trata de no demostrar nada mientras analiza. Ella explicó lo que sabía. Dio el nombre de su marido, el nombre de la propiedad, el nombre del padre, Eusebio Cervantes. El muchacho tecleó algo en la computadora, pidió los documentos, miró el acta de matrimonio, tecleó algo más, y entonces dijo, sin levantar la vista de la pantalla: «La propiedad está registrada a nombre de 2 herederos, Beatriz Cervantes de Mendoza y Alfonso Cervantes. La partición nunca se concluyó formalmente». Esperanza apretó la correa de su bolsa. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella con la voz firme a pesar de todo. «Significa que, con el fallecimiento del señor Alfonso Cervantes, la parte correspondiente a él recae sobre el cónyuge sobreviviente, conforme a la legislación vigente». El muchacho finalmente la miró. «En este caso, usted». Esperanza salió de la notaría pública con las piernas temblorosas y los ojos húmedos, que no dejó que se desbordaran mientras estaba adentro. Se quedó parada en la banqueta por unos minutos, con el sol pegando de frente y el ruido del comercio alrededor, y solo entonces se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido en aquellos 2 días. Aquella casa que parecía un accidente en un camino polvoriento era ahora mitad suya por derecho, y no tenía la menor idea de lo que eso iba a costar. Beatriz Cervantes de Mendoza apareció 2 días después, una tarde de miércoles, con un abogado al lado y una expresión que Esperanza no supo de inmediato cómo clasificar. Era una mezcla de rabia contenida y desprecio calculado. El tipo de mirada que viene de quien pasó la vida entera convencida de que tiene razón en todo. Beatriz era mayor de lo que Esperanza esperaba. Debía tener unos 65, 66 años, quizás más. Era una mujer bien conservada, de cabello canoso recogido con esmero, ropa limpia y planchada, zapato cerrado incluso con el calor de la tarde. Llegó por el camino de entrada con pasos medidos, sin apresurarse, como quien entra en un lugar que considera suyo desde hace suficiente tiempo como para no tener que demostrar nada. «¿Quién es usted?», dijo ella, deteniéndose a unos metros de Esperanza, que estaba en la terraza. «Esperanza Cervantes», dijo ella. «Viuda de Alfonso». Beatriz no pestañeó. «Mi hermano no tenía esposa», dijo ella. «Sí tenía», dijo Esperanza. «Desde hace 23 años». El abogado al lado de Beatriz abrió una carpeta y sacó algunos papeles. Beatriz habló sin mirarlo. «Mi hermano firmó un documento hace décadas renunciando a cualquier derecho sobre esta propiedad. Es mía por completo». Esperanza sintió un escalofrío en la espalda, pero mantuvo la voz estable. «¿Puedo ver ese documento?». Beatriz hizo una pausa breve. «Gestionaré el envío», dijo ella, y dio la vuelta. El abogado dobló los papeles, cerró la carpeta y siguió a su clienta por el camino de salida sin haber dicho una palabra. Esperanza se quedó parada en la terraza viendo a los dos desaparecer por el portón, y solo después de que el ruido del auto de ellos se disipó en el camino, se dio cuenta de que tenía las manos apretadas en el barandal de madera de la terraza. El documento nunca llegó. Pasó una semana, luego otra. Esperanza esperó como esperaba las cosas difíciles, en silencio,
haciendo lo que estaba a su alcance mientras aguardaba lo que no dependía de ella. Y lo que estaba a su alcance, en aquellos días, era trabajar. Empezó por la cocina, sacó todo de los estantes, lavó una por una las vajillas que aún servían, descartó lo que estaba más allá de la reparación. Luego fue a la sala. Barrió, restregó el piso de duela de madera, abrió las ventanas y dejó que el aire circulara por horas. Las manos se le callosaron en los primeros días. La espalda le dolía al anochecer. Las rodillas le reclamaban cuando se quedaba mucho tiempo en cuclillas. Pero no se detuvo. Había algo en ese trabajo físico que devolvía un pedazo de la dignidad que la Caja Popular de Ahorros se había llevado junto con la casa. Don Faustino aparecía casi todos los días, generalmente temprano en la mañana, con algo en las manos. Una vez llegó con un martillo y clavos para arreglar la persiana de madera que se había salido del riel. Otra vez con un azadón para ayudar a quitar la maleza que había crecido sobre el camino de piedra que llevaba al área de servicio. No hablaba mucho mientras trabajaba, pero cuando se detenía a descansar, contaba historias sobre la familia Cervantes con la naturalidad de quien vivió lo suficientemente cerca para saber los detalles que otros no sabían. Esperanza fue aprendiendo sobre don Faustino poco a poco, de la forma en que las personas revelan lo que son cuando están haciendo algo juntos y no están pensando en impresionar. Se había casado joven con una mujer llamada Inés, que se había ido temprano, hace unos 20 años, dejándolo con la propiedad y con el hábito del silencio que las personas que viven solas por mucho tiempo adquieren. Tenía una hija que vivía en la ciudad y un hijo que se había ido a trabajar a otra región y que aparecía en las fiestas cuando aparecía. No había amargura en eso cuando hablaba, solo una especie de comprensión tranquila de que la vida de las personas va hacia donde va, y que eso no es traición, es naturaleza. Lo que había mantenido a don Faustino en ese lugar todos aquellos años, según él mismo, era la tierra. No la tierra como propiedad, sino la tierra como suelo, como cosa que se trabaja y que responde al trabajo, que se siembra y que produce, que se cuida y que dura más que uno. Usted está aprendiendo eso ahora, dijo una tarde, después de ayudarla a reparar la cerca del fondo. Esa cosa de cuidar un lugar y sentir que el lugar cuida de vuelta. Está muy tarde para que yo aprenda, dijo Esperanza, sin tristeza en la voz. No existe tarde, dijo él, existe hora, y la hora de usted llegó aquí. Esperanza lo miró el rostro marcado por el sol de décadas, por las arrugas que eran también mapa de todo lo que había vivido, y pensó que había suerte en ciertas formas de soledad, la suerte de encontrar a quien entiende de la misma manera que tú entiendes, sin que sea necesario explicar. El Eusebio era hombre de palabra, dijo él una tarde, sentado en el escalón de la galería con un vaso de agua en la mano. Lo que prometía, lo cumplía, y él le había prometido al Alfonso que su parte de la propiedad estaba guardada. Yo lo escuché con mis propios oídos en una conversación en la cerca, años antes de que se fuera. ¿Y la Beatriz? Preguntó Esperanza sin dejar de barrer. Don Faustino hizo una pausa. La Beatriz siempre fue una mujer que creía que merecía más que los demás, dijo él, con un cuidado en las palabras que revelaba que había pensado en aquello muchas veces a lo largo de los años. No es maldad pura, es una convicción de ella. Ella cuidó al padre, ella se quedó, ella sostuvo este lugar mientras el hermano estaba lejos. En su cabeza, eso le da derecho a todo. Esperanza dejó de barrer y miró al viejo. ¿Y da? Preguntó ella. Don Faustino levantó la vista hacia ella. Dar derecho a cuidar, sí, dijo él. ¿Dar derecho a quedarse con todo lo que era de los dos? No. Esperanza volvió a barrer. Esa misma tarde, estaba limpiando el armario del fondo que estaba en la pared trasera del área de servicio, un armario empotrado que había evitado hasta entonces por el fondo oscuro y la puerta que se atoraba, cuando su mano tocó algo en el rincón más profundo del estante de abajo. Era una caja de metal, pequeña, rectangular, con la tapa oxidada y un cierre que había sido forzado en algún momento del pasado porque ya no cerraba bien. Sacó la caja con cuidado.
Estaba cubierta de una capa gruesa de polvo que limpió con la basta de la falda roja. Abrió la tapa forzándola ligeramente, y dentro, atadas con un cordel descolorido que había sido color vino en algún tiempo anterior, había cartas. Esperanza se sentó en el suelo del área de servicio allí mismo, sin importarle el frío del piso, y comenzó a leer. Eran de Alfonso. La letra era la misma que ella conocía, esa letra angulosa y ligeramente inclinada hacia la izquierda que él había tenido desde siempre. Pero eran palabras que ella nunca había leído, un lenguaje que nunca había escuchado de su boca. Urgencia, desesperación, un dolor que él había guardado tan hondo que ni la mujer que durmió a su lado por más de 2 décadas había sentido el peso. Las cartas estaban dirigidas a Beatriz, escritas antes del matrimonio con Esperanza, en un período que ella calculó que era de al menos 2 o 3 años después de la partida de Alfonso de la ciudad. Él imploraba que la hermana reconociera su parte, describía con detalle cómo el padre había prometido dividir el inmueble igualmente entre los 2 hijos. Contaba cómo Beatriz había manipulado el juicio sucesorio con la ayuda de un contador llamado Ramiro, que había firmado documentos irregulares por presión de ella. Describía la injusticia con palabras que dolían leer, porque eran palabras de alguien que había decidido, al final, tragárselo todo y seguir adelante sin mirar atrás. En una de las cartas, la última del montón, escribió: «Beatriz, ya no tengo más aliento para pelear. No tengo dinero para pagar abogado y tú lo sabes. Pero algún día, alguien va a descubrir lo que hiciste. Y ese día, espero que puedas mirar a los ojos de papá dentro de tu corazón. Yo me voy, y no vuelvo más. Voy a guardar ese pasado como si fuera una piedra en el fondo del río. Que Dios te perdone. Alfonso». Esperanza se quedó con esa carta abierta en el regazo por un tiempo que no midió. El olor a papel viejo, la luz que entraba por la ventana pequeña del área de servicio, el ruido de los pájaros afuera. Releyó ese último párrafo una vez más, y entendió, finalmente, lo que había hecho a Alfonso ser el hombre que era. Un hombre que amaba con cuidado, que elegía las batallas con criterio, que cargaba los dolores en silencio para no contaminar a quien estaba alrededor. Ella había amado a ese hombre por 23 años sin saber de dónde había venido. Y ahora, en aquellas cartas amarillentas, lo encontraba de una manera que jamás esperó. Cuando oscureció, fue a casa de don Faustino con las cartas en la mano. El viejo las leyó despacio, con los lentes que había buscado en el cajón de la mesita de la sala, inclinado sobre la luz del quinqué porque el brillo del techo era débil. Cuando terminó la última, se quitó los lentes y se quedó mirando la mesa por un momento. «Ramiro aún está en el pueblo», dijo él. «¿El contador?», preguntó Esperanza. «Sí. Jubilado desde hace unos 10 años. Su salud no anda bien. Pasó en casa buena parte del último año. Pero está». Esperanza miró las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Querrá hablar?», preguntó ella. Don Faustino hizo una pausa larga antes de responder. «No sé si querrá», dijo el viejo. «Pero creo que lo necesita». Ramiro Cisneros vivía en una casa de esquina en el centro del pueblo, pintada de amarillo claro con ventanas de madera azul. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad que dijo ser la nuera, con una mirada que mezclaba curiosidad y cierta desconfianza, que Esperanza reconoció como la mirada de quien protege a alguien vulnerable. «No recibe visitas sin aviso», dijo la nuera. «No es visita social», dijo Esperanza. «Dígale que es sobre la familia Cervantes, sobre la propiedad». La mujer cerró la puerta. Esperanza esperó en la banqueta. El sol pegaba fuerte y se pasó la mano por la frente, sintiendo el sudor en la raíz del chongo que se había hecho tempranito. La nuera volvió después de unos minutos y abrió la puerta de par en par sin decir nada. Solo señaló con la cabeza para que entrara. Ramiro estaba sentado en un sillón de brazos en el rincón de la sala, con una cobija sobre las rodillas a pesar del calor. Era un hombre que había sido robusto en algún tiempo anterior. Se notaba en la estructura de los hombros y en la anchura de las manos, pero que se había encogido con los años y con la enfermedad. Los ojos, sin embargo, estaban vivos. Cuando Esperanza entró, él la miró de una forma que ella sintió como un reconocimiento,
como si él ya supiera de alguna manera que esta visita había de ocurrir. «Siéntese», dijo él, señalando el sofá. Ella se sentó. Sacó las cartas del sobre y las colocó sobre la mesita de centro entre los dos. Ramiro miró el montón de cartas sin tocarlas. La voz cuando habló era baja y un poco ronca, pero firme. «¿Dónde encontró esto?» «En la casa», dijo Esperanza. «En un armario del área de servicio». Ramiro hizo un sonido que no era ni confirmación ni negación. Se quedó mirando las cartas. «Soy viuda de Alfonso Cervantes», dijo Esperanza. «Estoy viviendo en la propiedad. La notaría pública confirmó que tengo derecho sobre su parte». Un silencio largo. Afuera, el ruido de un niño jugando en la calle. La nuera había desaparecido hacia el fondo de la casa con una discreción que parecía ensayada. «Yo era joven», dijo Ramiro finalmente. 30 y tantos años. Doña Beatriz era una mujer de presencia. ¿Sabe cómo es? Ese tipo de persona que habla y usted siente que no hay cómo contradecirla. Me dijo que el juicio sucesorio necesitaba regularizarse de un modo que protegiera el patrimonio, que el hermano había aceptado renunciar, que todo estaba en orden. Yo firmé, se detuvo. Miró sus propias manos. «Pero usted sabía que no era correcto», dijo Esperanza. «No era acusación, era observación». Ramiro se quedó callado por un momento. «Lo sabía», dijo, «y eso pesó en mí más de lo que le conté a cualquier persona en todos estos años». Esperanza esperó. Había aprendido a lo largo de una vida entera de conversaciones difíciles que la gente habla más cuando uno no llena el silencio. Cuando supe que Alfonso se había ido, que no iba a volver, me quedé esperando que un día apareciera. Ramiro miró hacia la ventana. Que viniera a cobrar, que alguien viniera a cobrar. Pasé años esperando. Después dejé de esperar y empecé a cargar aquello de otro modo. ¿Sabe cómo es? Uno lo traga, lo entierra, pero la cosa se queda ahí, no se va. Cada vez que pasaba frente a esa propiedad, eso venía. ¿Usted fue a la notaría pública a regularizar algo después?, preguntó Esperanza. No, no tuve valor. La voz de Ramiro era baja, sin intento de justificación. Joven, lo hice por presión. Viejo, no lo hice por cobardía, no sé cuál es peor. Ninguno de los dos borra lo que pasó, dijo Esperanza. Pero uno de los dos todavía puede ayudar a corregirlo. Ramiro se quedó mirándola. La nuera apareció en el vano de la puerta de la sala. Miró a los dos. Evaluó que la situación estaba bajo control y desapareció de vuelta hacia el fondo con esa discreción que venía de la práctica de convivir con conversaciones que no estaban hechas para ser escuchadas. ¿Está dispuesto a poner esto por escrito?, preguntó Esperanza. El viejo levantó los ojos hacia ella. Estudió su rostro por un momento largo. «Sí», dijo él. Esperanza regresó a la propiedad esa tarde con algo que no había sentido desde que la Caja Popular de Ahorros había tocado la puerta de la casa donde vivía. La sensación de que había suelo firme bajo los pies. No era victoria, faltaba mucho para eso todavía, pero era dirección. Era algo concreto en una situación que había sido toda niebla desde el principio. Esa noche, sentada en la veranda, escuchando los grillos y el viento en las palmeras, llamó a su hija. Leticia tenía 32 años y vivía en un municipio a 3 horas de distancia, en un pueblito pequeño donde había construido su vida con su esposo y sus 2 hijos. Era una mujer práctica, de pocas palabras pero mucha acción, y había heredado de su madre la capacidad de escuchar antes de hablar. Esperanza contó todo, desde el camino de terracería hasta las cartas, desde la notaría pública hasta el encuentro con Ramiro. Leticia escuchó sin interrumpir. Cuando su madre terminó, se quedó en silencio por unos segundos. «Mamá», dijo ella, «necesito ir a ver ese lugar». «No hace falta, hija. Estoy bien. No te estoy preguntando si estás bien. Estoy diciendo que necesito ir». Esperanza sonrió a la oscuridad de la veranda. «Ven cuando puedas», dijo ella. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando.
3 días después de haber ido a visitar a Ramiro, Esperanza estaba en el área de servicio, calentando agua en el fogón de leña que había descubierto que funcionaba después de una limpieza cuidadosa de la chimenea, cuando escuchó el carro en el camino. El ruido del motor se detuvo cerca del portón. Se secó las manos en el paño de cocina y fue a la veranda. Era Beatriz, pero esta vez no había abogado. Solo estaba ella, bajando de un carro oscuro con una expresión diferente a la de la primera visita. No el enojo calculado de antes, sino algo más tenso, más urgente, como alguien que ha recibido una noticia y todavía la está procesando. Beatriz caminó hasta la veranda sin ser invitada. Miró la casa limpia, las ventanas abiertas, las marcas del trabajo que se había hecho en las últimas semanas. Algo pasó por su rostro que Esperanza no pudo identificar antes de que la mujer compusiera la expresión de nuevo. «Escuché que fuiste a hablar con Ramiro Cisneros», dijo Beatriz. «Fui», dijo Esperanza, simplemente. «¿Qué te dijo?» «Lo que ya sabes que me dijo». Beatriz se quedó mirándola por un momento. Luego miró la casa, las paredes que habían sido lavadas, el jardín que Esperanza había comenzado a recortar al frente de la fachada, los pilares de piedra de la veranda que había cepillado con un cepillo viejo hasta que quedaron más claros. «Trabajaste mucho aquí», dijo Beatriz. No era un elogio, era una observación, pero con un tono que Esperanza no sabía cómo interpretar con certeza. «Trabajé», dijo ella. «Eso no cambia nada», dijo Beatriz, pero la voz había perdido un poco de la rigidez de antes. «No cambia la cuestión legal», concordó Esperanza. «Pero no lo hice para cambiar nada. Lo hice porque este lugar lo necesitaba y porque no tenía nada más que hacer que trabajar». Beatriz se quedó mirándola por un rato más. Luego dio media vuelta y se fue sin decir una palabra. Esperanza se quedó parada en el porche, viendo cómo el auto desaparecía, y sintió que temblaba ligeramente. No de miedo, sino de una tensión que había contenido con mucha fuerza durante aquella conversación breve. Se sentó en el escalón del porche, apoyó los codos en las rodillas y se quedó respirando hasta que el temblor pasó. Había algo en aquella segunda visita de Beatriz que era diferente. No había logrado identificar qué era, pero había algo. Leticia llegó un viernes por la tarde, con una mochila en la espalda y una sonrisa cansada, de quien viajó más de lo que durmió la noche anterior. Se parecía a su madre en los ojos y en la forma de caminar, pero era más alta, más joven, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Cuando vio la casa por primera vez, se quedó parada en el camino de entrada por un momento, mirando la fachada, los pilares de piedra, el techo de teja de barro. «¡Ay, Dios mío!», dijo ella en voz baja. «Es grande», dijo Esperanza a su lado. «Es hermosa», dijo Leticia. «Mamá, esto es hermoso». Esperanza miró la casa con los ojos de su hija por un segundo y se dio cuenta de que había dejado de ver su belleza en los días de trabajo intenso. Había estado tan concentrada en los problemas, en las paredes descascaradas, en los cuartos que necesitaban atención, en el riesgo constante de perderlo todo antes de siquiera poder sostenerlo, que había olvidado ver lo que estaba allí, una construcción sólida, honesta, que había sobrevivido décadas de abandono y aún así seguía en pie. Las dos trabajaron juntas durante el fin de semana. Leticia tenía una energía que Esperanza había perdido un poco en los últimos años, y la presencia de su hija cambió el ritmo de las cosas de una manera que no era solo física. También era emocional. Por la noche, se sentaban en el porche con té y hablaban de Alfonso, de las cartas, de las cosas que Esperanza había descubierto en aquellas semanas. «¿Estás enojada con él?», preguntó Leticia una de esas noches. Esperanza se quedó un momento sin responder. «Lo estoy», dijo al fin. «Estoy enojada con él por haber guardado todo esto, por haberme dejado sin saber. Pero al mismo tiempo, cuando leo las cartas, entiendo por qué lo hizo. Cargó con aquello como un peso que no quería echarle a otros. Pero era tu esposo», dijo Leticia. «Tenías derecho a saber». «Lo tenía», dijo Esperanza, «y por eso estoy enojada». Las dos se quedaron en silencio por un momento. Afuera,
El canto de los grillos era constante. La luna estaba llena e iluminaba el camino de entrada y las palmeras que se inclinaban sobre él. «Pero te estás quedando», dijo Leticia. No era una pregunta. «Me estoy quedando», dijo Esperanza. Leticia puso su mano sobre la de su madre. Se quedaron así hasta que el té se enfrió. El lunes siguiente, después de que Leticia se fuera prometiendo volver a fin de mes, Esperanza recibió una llamada de su hijo. Joaquín tenía 38 años, vivía en una ciudad grande, trabajaba en una empresa de logística y siempre había sido el hijo más objetivo de los dos, aquel que medía las cosas, en términos prácticos, antes que cualquier otra consideración. Había sido amable en el velorio de su padre, había ayudado con lo que pudo durante las semanas más difíciles, pero luego había regresado a la vida que había construido lejos, como la gente hace. La llamada comenzó bien. Preguntó cómo estaba, si la situación iba avanzando, si necesitaba algo. Esperanza contó los avances, la notaría pública, las cartas, la declaración del contador, pero entonces, en medio de la conversación, la voz de Joaquín cambió de tono. Se volvió más seria, más cuidadosa, de la forma en que se ponía cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. «Mamá, hablé con alguien de la familia de papá». Esperanza sintió el estómago apretado. «¿Beatriz?», dijo ella. Una pausa. «Ella me llamó», dijo Joaquín. «Dijo que usted está reclamando una propiedad que le pertenece a su familia desde hace décadas, que iba a ser un proceso largo y desgastante, que iba a costar dinero que no tenemos». «Joaquín», dijo Esperanza, con una calma que sacó de un lugar profundo. «Déjame terminar, mamá. Dijo que la propiedad está en pésimo estado, que es un peso, no un bien, y que usted está actuando con una ambición que no es de su estilo». Esperanza se quedó en silencio por un momento. «Dijo que soy ambiciosa», repitió despacio. «Mamá, no estoy diciendo que tenga razón. Estoy diciendo que tal vez valga la pena pensar si esta pelea vale la pena. Usted está viviendo en una casa abandonada en un camino de terracería, sin nadie cerca, sin ingresos, sin...» «Joaquín», dijo Esperanza, «tu padre pasó toda la vida escondiendo lo que esa mujer le hizo. Me lo escondió a mí, te lo escondió a ti, se lo escondió a todos porque había renunciado a luchar. Yo no voy a renunciar. Mamá, no voy a renunciar, Joaquín, y espero que cuando sepas todo con detalle, entiendas por qué». Colgó. Se quedó sentada en la silla de paja del porche por un largo tiempo después de eso, con el celular en el regazo y los ojos fijos en las palmeras. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja sobre las copas de los árboles. El sonido del viento era el único sonido. Era una soledad extraña esa, no la soledad del abandono, sino la soledad de quien está en un lugar entre mundos, luchando por algo que aún no es suyo, pero que siente en la piel que debería ser. Pensó en Beatriz, en cómo la mujer había actuado rápido, había llegado al hijo antes de que ella pudiera contar su versión, había plantado la duda en el lugar correcto con las palabras correctas. No era una persona tonta, era una persona que había pasado toda la vida protegiendo lo que consideraba suyo, con las herramientas que tenía. Y una de las herramientas que tenía era saber cómo funcionan las personas, saber dónde apretar para que la presión llegue al punto justo. Esperanza siempre había sido una mujer que enfrentaba las cosas de frente, que no le gustaban los juegos, que prefería la conversación directa a la maniobra calculada. Y ahí estaba ella, aprendiendo a costa de su propia familia, que no todo el mundo juega de la misma manera que ella. El celular vibró en su mano. Era Leticia, respondiendo a un mensaje que Esperanza había enviado horas antes, sin esperar que su hija lo viera tan pronto. «Mamá, lo vi. Ya estoy llamando a Joaquín. No te rindas». 3 palabras al final. «No te rindas». Esperanza se quedó mirándolas por un momento. Luego guardó el celular en el bolsillo de la falda y volvió a mirar las palmeras. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa propiedad, pensó seriamente en rendirse. No fue un pensamiento que entró despacio, entró de golpe, con todo el peso que se había acumulado en esas semanas. El peso de estar sola en ese camino de terracería. El peso de tener a su hijo dudando de ella.
El peso de saber que Beatriz se había movido lo suficiente para llegar hasta Joaquín antes de que ella pudiera contar su versión. El peso de no tener dinero para un abogado, de depender de la palabra de un contador enfermo y de cartas que nadie podía garantizar que serían aceptadas como prueba de algo. Se quedó sentada en el porche hasta que el sol desapareció por completo y el frío de la noche comenzó a bajar. Entonces, a la mañana siguiente, muy temprano, don Faustino apareció en la cerca con un paquete envuelto en tela de algodón. Pan de elote que su hija le había enviado desde la ciudad, dijo, y después de dejar el pan, no se fue. Se quedó parado en la cerca con una mirada que Esperanza aprendió a reconocer como la mirada de quien tiene algo que decir, pero está eligiendo el momento. ¿Dormiste?, preguntó. Un poco, dijo ella. No lo parece. Ella no respondió. Don Faustino fue hasta el portón, entró al patio y caminó hacia ella en el porche sin prisa. Subió los escalones de piedra, se quedó parado a su lado, mirando la fachada de la casa. «Ven conmigo», dijo. Lo siguió hasta el fondo, por un pasillo lateral que ella había limpiado, pero que nunca había explorado realmente más allá de la necesidad inmediata. Don Faustino se detuvo frente a una pared de madera que quedaba entre el área de servicio y lo que había sido un pequeño depósito. La madera era oscura, vieja, con esa textura que el tiempo otorga a las cosas que han estado quietas durante décadas. El anciano señaló un punto específico, a la altura de los ojos, un poco a la izquierda del centro de la pared. Esperanza se acercó. Había marcas talladas en la madera, letras hechas con un cuchillo u objeto punzante, por alguien que había trabajado lo suficientemente despacio como para dejar los surcos profundos y limpios. A.C. B.C. Alfonso Cervantes, Beatriz Cervantes. Las iniciales de los dos hermanos, una al lado de la otra, dentro de un corazón toscamente dibujado alrededor con el mismo instrumento. Probablemente el padre. Probablemente cuando los dos eran aún niños, cuando la propiedad era su mundo entero, y el futuro era algo distante que no había llegado para estropear nada. Esperanza pasó los dedos sobre la madera gastada. Sintió los surcos bajo las puntas de los dedos. «Grabó a los dos», dijo ella, en voz baja. «A los dos», confirmó don Faustino. Ella mantuvo la mano sobre la madera por un largo rato, y en ese gesto simple, en esa pared olvidada en un pasillo que el mundo había abandonado, encontró lo que necesitaba para despertar a la mañana siguiente y continuar. La mediación fue programada para un martes por la mañana, en una sala pequeña, con una mesa larga y sillas de cuero gastado. Esperanza llegó con el sobre de cartas, la copia del acta de matrimonio, los documentos de la notaría pública y la declaración escrita que Ramiro había enviado por correo en una semana de esfuerzo, que le había costado al anciano un cansancio que la nuera había llamado para avisar que él había pasado 2 días en cama después. Beatriz llegó con el abogado de la primera visita y otro más joven, con una carpeta más gruesa. Se sentó del lado opuesto de la mesa, sin mirar a Esperanza durante los primeros minutos. El mediador era un hombre de unos 50 años, tranquilo, que abrió la reunión pidiendo que cada parte expusiera su posición. El abogado de Beatriz presentó documentos, incluyendo lo que había sido descrito como el documento de renuncia de Alfonso. Esperanza miró el papel. La letra no era la de su esposo. Los hombros de Esperanza se tensaron, pero ella aún no dijo nada. Cuando llegó su turno, ella colocó las cartas sobre la mesa, luego la declaración del contador, luego los documentos de la notaría pública. El abogado más joven de Beatriz pidió analizar el material e hizo algunas preguntas técnicas. El mediador tomó nota. Beatriz se quedó mirando las cartas con una expresión que Esperanza no pudo descifrar. La reunión terminó sin acuerdo. El abogado de Beatriz pidió un plazo para analizar los documentos y presentar una respuesta formal. El mediador fijó una fecha para el regreso. Esperanza salió de allí con la certeza de que estaba en el camino correcto, pero con la claridad de que el camino era largo y que aún tendría que pasar por muchas cosas antes de ver el final. En las semanas siguientes,
Ella volvió a trabajar en la casa. Leticia había dicho que iba a regresar y Esperanza quería haber avanzado lo suficiente para mostrarle a su hija que el tiempo había sido bien utilizado. Pasó al cuarto que había decidido llamar sala de estar, diferenciándola de la sala grande de la entrada, y comenzó a lavar las paredes con cal. Era un trabajo que requería paciencia. La cal debía mezclarse en la proporción correcta, aplicarse con brocha ancha en capas suaves, y el resultado solo aparecía después de que se secaba, transformando las paredes manchadas y oscurecidas por el tiempo en algo blanco, limpio, que devolvía luz al cuarto de una manera que Esperanza no había previsto. Estaba en el segundo día de ese trabajo, con los brazos cansados y la blusa blanca manchada de cal, cuando escuchó pasos en el camino de entrada. No era el sonido del coche de Beatriz, ni el paso lento de don Faustino. Era un paso más rápido, más ligero. Leticia había llegado antes de lo que había prometido, pero no estaba sola. A su lado, un poco atrás, había un hombre de unos 40 años que Esperanza reconoció tras un segundo de confusión. Joaquín, el hijo, había venido. Esperanza bajó de la escalera donde estaba con la brocha en la mano y se quedó en el vano de la puerta mirando a los dos. Joaquín tenía una mirada que ella conocía bien, la mirada de cuando había hecho algo malo y estaba sopesando si debía admitirlo o encontrar una forma de evitarlo. Era la misma mirada que tenía cuando niño rompía algo y trataba de evaluar el nivel del daño antes de confesar. «Mamá», dijo él. «Joaquín», dijo ella. Silencio por un segundo. Leticia se quedó ligeramente aparte, con una expresión que decía que había trabajado bastante para traer al hermano hasta allí y que ahora su parte estaba cumplida. «Necesitaba ver», dijo Joaquín. «Necesitaba entender lo que estaba pasando de verdad. Te dije lo que estaba pasando. Lo sé, pero había escuchado una versión diferente antes de la tuya y yo...» «¿Le creíste?», dijo Esperanza. Joaquín no respondió de inmediato. Miró la casa, las paredes que habían sido lavadas, las ventanas abiertas con cortinas sencillas que Leticia había colgado semanas antes, el jardín que Esperanza había comenzado a plantar al frente de la fachada con plantitas que don Faustino había traído de su propio patio. «Leticia me contó todo», dijo por fin. «Las cartas, el contador, el juicio sucesorio. Yo no sabía nada de eso, mamá. Ella no me contó como tú me lo contaste por teléfono. Intenté contártelo. No estaba escuchando», dijo él, «y te estoy pidiendo disculpas por eso». Esperanza miró a su hijo por un momento. Sus hombros, que eran iguales a los del padre. Su frente, que fruncida de esa manera específica, era idéntica a la de Alfonso cuando estaba incómodo con algo que había hecho. «Entra», dijo ella. «Voy a mostrarte lo que tu padre no nos contó». Los tres pasaron el resto del día recorriendo la propiedad juntos. Esperanza mostró todo. La fotografía en la pared de la sala grande, las marcas en la madera del pasillo trasero, la caja de metal con las cartas, el fogón de leña que había aprendido a encender en el punto justo para no llenar la cocina de humo. Joaquín se quedó callado la mayor parte del tiempo, mirando, procesando, con esa manera suya de guardarlo todo antes de decir algo. Cuando Esperanza leyó en voz alta el último fragmento de la última carta de Alfonso, en la veranda, con el sol de la tarde dando oblicuo en los pilares de piedra, Joaquín tuvo los ojos húmedos que no llegó a dejar que rebosaran. «Él nunca dijo nada», murmuró Joaquín. «Nunca», dijo Esperanza. «¿Por qué no lo dijo?». Esperanza se quedó en silencio un momento, mirando al patio delantero de la casa. «Porque había decidido que el pasado era una piedra en el fondo del río», dijo ella. «Pero las piedras no desaparecen. Se quedan allí, en el fondo, aunque no las veamos». Joaquín se quedó quieto otro momento. Luego dijo, «¿Sabías que a veces se despertaba a medianoche? ¿Que cuando yo era pequeño lo oía levantarse y quedarse sentado solo en la cocina?» Esperanza lo miró. «Lo sabía», dijo ella, bajito. Le preguntaba qué era, y decía que era el mal sueño de quien había trabajado demasiado en la semana.
lo aceptaba. Aceptábamos muchas cosas, dijo Joaquín. Aceptábamos, porque confiar en alguien a veces es no exigir que abra todo lo que lleva dentro. Esperanza dobló la carta con cuidado. Pero esta propiedad me dio algo que no esperaba. Me devolvió un pedazo de tu padre que no sabía que había perdido. Todos estos años creí que lo conocía por completo. Ahora sé que lo amaba, aunque no lo conociera por completo. Y eso, Joaquín, es algo grande. El hijo se quedó mirándola por un momento. Después puso la mano en el hombro de la madre con un gesto que era tanto de hijo como de adulto, de alguien que está aprendiendo a ver a su propia madre de un modo diferente al de antes. ¿Me muestras las iniciales de las que me hablaste?, dijo él. Ella lo llevó hasta la pared de madera del pasillo trasero. Joaquín se agachó un poco para quedar a la altura de las letras. Estudió los surcos con los dedos. Pasó el pulgar sobre el corazón tallado alrededor. Se quedó así por un rato sin decir nada. ¿El abuelo hizo esto?, preguntó él. Eso es lo que don Faustino cree. Joaquín enderezó la espalda. Miró la pared un segundo más. Entonces, él no se rindió con los dos, dijo Joaquín. Aunque uno de los dos haya renunciado a la promesa. No se rindió, dijo Esperanza. Joaquín se quedó hasta el día siguiente. Ayudó a cargar escombros que había en el costado de la casa, arregló una de las camas de hierro del cuarto más pequeño, con herramientas que había traído en la cajuela sin que nadie se lo pidiera. La mañana en que se fue, abrazó a su madre por más tiempo de lo habitual. «Llámame cuando tengas novedades», dijo él. «Cualquier cosa que pueda hacer desde aquí, la hago». Esperanza asintió. «Lo sé», dijo ella. «Ve con Dios». Beatriz regresó una mañana de nubes bajas, unas 3 semanas después de la mediación. Esperanza estaba en la sala pasando la segunda mano de cal en la pared cuando escuchó el carro en el patio. Salió, secándose las manos en la orilla de la falda. Beatriz estaba parada en el centro del camino de entrada, con los 2 brazos a lo largo del cuerpo y las manos juntas al frente, un gesto que Esperanza reconoció como de contención, de la persona que está sosteniendo algo que necesita sostener antes de hablar. No había abogado. Esperanza se quedó parada en el porche, esperando. Beatriz miró la casa por un momento largo, las paredes encaladas, el jardín que había crecido al frente de los pilares de piedra, con flores sencillas que don Faustino había dado, plantadas en fila con cuidado. Las ventanas abiertas. «Transformaste este lugar», dijo Beatriz. La voz era diferente, menos cortante. «Solo limpié lo que ya estaba aquí», dijo Esperanza. Beatriz subió los escalones del porche. Se quedó parada al lado de Esperanza, mirando el patio. Desde el ángulo donde estaban, se veía el camino de entrada, las palmeras, la cerca que separaba la propiedad de la de don Faustino. «Encontré algo», dijo Beatriz. Esperanza la miró. «¿Qué fue?» Beatriz metió la mano en la bolsa y sacó un sobre. No era nuevo, el borde estaba amarillento y el papel había estado doblado por demasiado tiempo, dejando pliegues permanentes en las dobleces. Pero estaba entero. «Estaba entre las pertenencias de mi papá», dijo Beatriz. «Se quedaron guardados en una caja en mi casa desde que él se fue. Nunca abrí todo. Era demasiado doloroso». Hizo una pausa. «Esta semana decidí abrirlo». Extendió el sobre hacia Esperanza. Esperanza lo tomó con cuidado como si fuera algo frágil. Lo abrió despacio. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. La letra era gruesa, de hombre mayor, inclinada hacia la derecha. Era de su papá, de Eusebio Cervantes. Esperanza leyó en silencio. Era una carta corta, sin fecha precisa, pero por el papel y la escritura parecía haber sido escrita algunos años antes de su muerte. Dirigida a los 2 hijos, con los nombres de ambos al inicio. Eusebio declaraba con todas las letras y con la claridad de quien elige cada palabra, con cuidado que quería la propiedad dividida de forma igual entre Beatriz y Alfonso. Que había trabajado por aquello para los 2. Que esperaba que los 2 pudieran algún día entender lo que había en la tierra más allá de lo que se ve. Que había la memoria de una familia, la prueba de que el esfuerzo vale la pena,
y que ninguno de los dos debería quedarse sin eso. Al final había escrito: Beatriz, tú eres mi hija mayor y sé cuánto hiciste por mí, pero cuidar a alguien no borra el derecho del otro. Cuida de tu hermano como yo cuidé de los dos. Esperanza dobló la carta con cuidado y se la devolvió a Beatriz sin decir nada. Beatriz sostuvo la carta un momento. Luego miró la pared del balcón, los pilares de piedra, el techo de barro. Había algo en su rostro que había cedido, como argamasa que se agrieta cuando la presión es demasiado grande por demasiado tiempo. Pasé toda la vida convencida de que merecía todo esto, dijo con una voz baja que ya no era la voz de la abogada ni de la propietaria ni de la mujer que llegó con carpetas de documentos. Era una voz de persona mayor que estaba cansada. Cuidé de mi padre cuando nadie más estaba aquí. Me quedé cuando habría sido más fácil irme. Sostuve este lugar cuando ya no daba nada. Y me convencí de que esa era la prueba de que era mío. Esperanza la escuchó sin interrumpir. Pero estaba Alfonso, dijo Beatriz. La voz vaciló en un punto diminuto. Estaba Alfonso, a quien alejé por no querer compartir lo que mi padre había dicho que era de los dos. El silencio entre las dos mujeres fue largo. Una paloma se posó en el barandal del balcón y se quedó allí unos segundos antes de volar de vuelta a la copa de una de las palmeras. No quiero pelear, dijo Esperanza por fin. Nunca quise. Quiero lo que era de mi esposo, lo que su padre le había prometido, lo que la ley confirma que es mío ahora. Pero no quiero destruir a nadie para tenerlo. Beatriz la miró. Estudió el rostro de Esperanza por un momento, a esa mujer de blusa manchada de cal y falda roja, con el pelo deshecho por el trabajo, y los ojos que había aprendido a leer en las últimas semanas como ojos que no ceden, pero que tampoco atacan. ¿Cómo quieres resolverlo?, preguntó Beatriz. Esperanza respiró hondo. Sentándonos a hablar sin abogado de por medio, dijo ella. Solo nosotras dos. Beatriz se quedó un momento sin responder. ¿Puedo entrar?, dijo por fin, mirando la puerta de la casa. Puedes, dijo Esperanza. Las dos mujeres se sentaron a la mesa de madera maciza de la sala grande, sin papeles entre ellas, sin carpetas, sin nadie más. Esperanza hizo café en el fogón de leña y lo sirvió en dos jarritos que había encontrado enteros entre la loza del estante. Beatriz se quedó mirando las paredes limpias, la fotografía que aún estaba en el mismo lugar donde había sido encontrada, los rectángulos de pintura más clara donde otros cuadros alguna vez estuvieron. Traje algunas cosas que se llevaron de aquí cuando mi padre se fue, dijo Beatriz, después de un silencio que no era incómodo, solo necesario. Están en mi casa. Yo no sabía qué hacer con ellas. Puedes traerlas cuando quieras, dijo Esperanza. Beatriz sostuvo el jarrito con las dos manos. Miró el café. Envejecí aquí dentro, dijo ella, después de un momento. Quiero decir, no dentro de esta casa, sino guardando esta casa. Viniendo de vez en cuando, mirando crecer la maleza, mandando a alguien a podarla una vez al año, pagando lo que había que pagar. Se volvió demasiado grande para mí. Una casa grande para una sola persona se vuelve pesada de un modo que no es solo de trabajo. Es de silencio. Esperanza escuchó eso y pensó en cuántas noches había pasado en el balcón oyendo los grillos, en cómo el silencio de aquel lugar había sido al mismo tiempo pesado y necesario. Entiendo el silencio, dijo ella. Beatriz levantó la mirada hacia ella. Debes odiarme, dijo la mujer mayor. Esperanza se quedó un momento pensando en la respuesta correcta. No, dijo por fin. He estado enojada. Todavía lo estoy, un poco. Pero el odio es algo que uno no puede darse el lujo de guardar. Cansa demasiado. Beatriz casi sonrió. Casi. Alfonso dijo eso una vez, dijo ella, en una de las cartas, que el odio pesa más que la injusticia. Esperanza la miró sorprendida. ¿Leíste las cartas de él? Las leí. Beatriz miró la fotografía en la pared. Todas, esta semana. Un silencio diferente, más cargado de cosas no dichas, pero no más cargado de hostilidad. ¿Él era un buen hombre, mi hermano?,
preguntó Beatriz, con la voz de quien no está segura de querer realmente la respuesta, pero necesita hacer la pregunta. Esperanza pensó en Alfonso, en la forma en que le gustaba el café fuerte por la mañana temprano, en el modo que tenía de reír cuando algo lo sorprendía de verdad, en la paciencia que había mostrado con los hijos cuando eran pequeños, en el silencio que guardaba sobre las cosas dolorosas que ella había interpretado como reserva y que ahora entendía como cicatrices. «Lo era», dijo Esperanza, «y la falta que hace es de esas que no se van». Beatriz asintió una vez, despacio, con los ojos en el jarrito de café. «Hice algo malo con él», dijo ella sin rodeos. «Lo sabía cuando lo hice. Me convencí a mí misma de que era justificable, que yo me había quedado y él se había ido, que el merecimiento es algo que se construye con presencia. Pero lo sabía». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Esperanza con cuidado. «Porque estoy vieja», dijo Beatriz con una sencillez que no era melancolía, sino honestidad. «Y porque esa carta de mi padre rompió algo dentro de mí que ya no sé cómo recomponer». Las dos se quedaron en silencio por un tiempo. En el porche, el viento movía las hojas de las palmeras con un sonido que era casi musical. La luz de la tarde entraba por las ventanas abiertas e iluminaba el polvo suspendido en el aire de una forma que volvía el interior de la sala cálido y dorado. «Quiero proponer algo», dijo Esperanza por fin. Beatriz la miró. «No quiero un proceso largo. No quiero que esto siga costando lo que nos está costando a las dos». Esperanza entrelazó los dedos sobre la mesa. «La parte de la casa, que era de Alfonso, es mía por derecho. La notaría pública lo confirmó. Las cartas lo confirman. La declaración de Ramiro lo confirma. Pero no lo necesito todo. Necesito dónde vivir y un comienzo». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Beatriz con cautela. «El ala principal de la casa, donde ya estoy viviendo. Eso es lo que necesito». Esperanza hizo una pausa. «Tú mantienes los derechos sobre el terreno del fondo, que supe que arriendas a agricultores de la región desde hace décadas. Eso sigue siendo tuyo. Hacemos el acuerdo de forma honesta y legal, firmamos en la notaría pública, y cada una sigue su propia vida sin que la otra tenga que aparecer si no quiere». Beatriz se quedó mirándola por un momento largo. Esperanza no desvió la mirada. «¿Y si digo que no?», preguntó Beatriz. «Entonces vamos a la mediación formal, con documentos y todo», dijo Esperanza, sin agresividad. «Y el resultado probablemente será parecido, solo que tardará más, costará más, y las dos saldrán de ahí más cansadas de lo necesario». Beatriz miró la fotografía en la pared. «Esa foto», dijo ella, «¿puedes dejarla aquí?». «Es parte de la historia de este lugar», dijo Esperanza. «Se quedará aquí». Beatriz se quedó en silencio por unos segundos más. Luego exhaló despacio, como quien suelta un peso que había estado cargando por demasiado tiempo. «Dime dónde firmar», dijo ella. «Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». El acuerdo tardó 2 semanas más en formalizarse. Había documentos que necesitaban reunirse, detalles que las notarías públicas debían verificar, y el abogado que Beatriz mantuvo involucrado pidió revisar los términos antes de la firma, lo que Esperanza consideró razonable. Esperó con la paciencia que había aprendido en las últimas semanas, siguiendo adelante con el trabajo en la casa mientras aguardaba. Leticia regresó la semana anterior a la firma, esta vez con los niños. Los 2 nietos de Esperanza, uno de 7 y otro de 9 años, corrieron por el patio con esa energía que tienen los niños en los lugares abiertos, gritando y riendo, subiendo los escalones de piedra del porche, pidiendo ver los cuartos y haciendo las preguntas directas que solo los niños hacen. «¿Por qué tiene musgo el techo, abuela?». «Porque el techo es viejo y al musgo le gustan las cosas viejas», dijo Esperanza. «¿Al musgo le gustan las cosas viejas?», preguntó el más pequeño con los ojos bien abiertos. «Le gustan», dijo ella, «igual que a mí». El niño pensó por un segundo y luego dijo,
con la seriedad de quien ha llegado a una conclusión importante. Entonces el techo y la abuela tienen algo en común. Leticia, que estaba al lado, se rió. Esperanza también se rió. Y fue una risa de verdad, la primera que había salido sin esfuerzo desde hacía más tiempo del que ella podía precisar. En aquellos días con los nietos, la casa se volvió diferente de un modo que Esperanza no había previsto. El ruido de niños en cada cuarto, su energía desordenando lo que ella había arreglado con cuidado, los dedos pequeños tocando todo, las preguntas sin parar. Era vida simplemente, entrando por los cuartos donde había habido silencio durante tanto tiempo. El más pequeño descubrió la caja de metal vacía que había guardado las cartas y quiso saber qué era. Esperanza explicó, de la forma en que se explica a los niños, que era una cajita donde alguien había guardado cosas importantes para no olvidarlas. ¿Y dónde están las cosas importantes?, preguntó él. En un lugar seguro, dijo ella. ¿Aquí dentro de tu cabeza? Aquí dentro de mi corazón, dijo ella. El niño aceptó aquello como una respuesta completamente satisfactoria y salió corriendo detrás de su hermano mayor, que había descubierto una lagartija cerca de la cerca de don Faustino. Esperanza se quedó con la caja en la mano por un momento. Luego la colocó de nuevo en el estante del cuarto de servicio, en el mismo lugar donde había estado por décadas. Parecía correcto dejarla allí. Una tarde, mientras Leticia descansaba y los niños dormían, Esperanza fue hasta la pared de madera del pasillo trasero. Se quedó mirando las iniciales grabadas por el padre de Alfonso, A.C. y B.C., dentro del corazón tosco de navaja. Pasó los dedos sobre los surcos una vez y pensó en Eusebio, aquel hombre que ella nunca había conocido, que había construido aquel lugar con sus propias manos y que había grabado los nombres de sus 2 hijos en la madera como una promesa que había durado décadas, incluso cuando la promesa había sido quebrada en carne y hueso. Ella pensó que hay cosas que resisten al tiempo, no porque son fuertes, sino porque son verdaderas. El día de la firma, la notaría pública estaba llena de la forma en que las notarías pequeñas se llenan en las mañanas de martes, gente esperando, papeles siendo sellados, el olor a papel y tinta mezclado con el café que alguien había hecho en la cocina. Esperanza llegó con Leticia al lado y Joaquín, que había hecho el viaje de una noche para estar presente. Beatriz llegó sola, sin abogado esta vez, con una carpeta debajo del brazo y una expresión que no era alegre, pero que había dejado la dureza de las semanas anteriores. Las 2 mujeres se saludaron con un gesto de cabeza en el pasillo de la notaría mientras esperaban. Joaquín se quedó al lado de su madre con una postura que era al mismo tiempo protectora y discreta, el tipo de postura de hijo adulto que entendió que la madre no necesita protección, solo presencia. La firma fue simple, como las cosas resueltas son simples cuando el trabajo difícil ya se ha hecho antes. El notario leyó los términos en voz alta. Ambos lados confirmaron, y luego las plumas pasaron de mano en mano, y el acuerdo se convirtió en documento. Cuando salieron de la notaría, el sol había aparecido entre las nubes que habían cubierto el cielo desde la mañana. Esperanza se detuvo en la banqueta y cerró los ojos por un segundo, sintiendo el calor en el rostro. Entonces los abrió. Beatriz estaba detenida unos pasos adelante, en la banqueta, con la carpeta bajo el brazo y los lentes subidos sobre la cabeza. Miró a Esperanza con esa mirada que había cambiado en las últimas semanas, todavía cautelosa, todavía de alguien que se estaba acostumbrando a una situación que no había elegido, pero ya no hostil. «Tengo una caja de cosas de mi padre que está en mi casa», dijo Beatriz. «Vajilla que era de la cocina, algunos cuadros. Si quieres, puedo mandarlos». «Quiero», dijo Esperanza. «Gracias». Beatriz asintió. Luego dijo con una voz más baja, casi para sí misma, «Él eligió bien cuando te eligió a ti», y se fue caminando antes de que Esperanza pudiera responder. Joaquín puso el brazo sobre los hombros de su madre. «¿Estás bien, mamá?» «Sí», dijo ella. Y era verdad. Esa tarde, don Faustino apareció en el portón con un ramo de flores de su propio patio,
rosas que cultivaba en un arriate al lado de la casa, con un cuidado que era evidente en los pétalos perfectos. Esperanza plantó parte de ellas en un arriate en la entrada de la propiedad, justo enfrente de los pilares de piedra, donde el visitante las vería antes que cualquier otra cosa. Leticia colgó cortinas nuevas en las ventanas. Joaquín arregló el último cuarto que todavía necesitaba atención, reemplazando una duela de madera podrida del piso con una que don Faustino había guardado en el depósito por años sin saber por qué, diciendo ahora que había sido el instinto lo que lo hizo guardarla. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y la luz se volvía ese dorado específico que solo ocurre al atardecer, Esperanza se quedó quieta en el centro del patio, frente a la fachada de la casa. Miró las paredes encaladas de blanco, las ventanas abiertas con cortinas que se mecían suavemente, los pilares de piedra que habían resistido todo, el techo de barro antiguo, con el musgo que había decidido no quitar porque era parte de lo que ese lugar era. No era la vida que había planeado. No era el hogar que había perdido cuando la Caja Popular de Ahorros tocó la puerta. Era algo diferente, más difícil de nombrar, algo que había sido conquistado por dentro tanto como por fuera, regado con lágrimas y erigido sobre verdades que el tiempo había escondido y que el trabajo había desenterrado. Era, finalmente, suyo. Y cuando el viento pasó por las palmeras y movió las flores recién plantadas en el arriate de la entrada, y cuando el olor a pintura fresca se mezcló con el olor a tierra húmeda y a café que Leticia había dejado en el fogón, Esperanza respiró hondo y sintió esa cosa simple y enorme que había olvidado cómo se sentía. Sentir que había llegado a algún lugar. Fin de la historia. Esta fue una jornada de coraje, de verdades escondidas que el tiempo sacó a la luz, y de una mujer que se negó a rendirse con lo que era suyo. Ahora queremos saber, ¿crees que Esperanza tomó la decisión correcta al aceptar el acuerdo con Beatriz? ¿O debió haber exigido más? Deja tu respuesta en los comentarios. Dinos desde dónde estás viendo, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.